Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa de este día. Me siento muy contenta porque voy a estar compartiendo informaciones de mucho interés para todos ustedes con el periodista Carlos Julio Félix, quien también es escritor y es para mí uno de los mayores defensores de Pedernales y de Bahía de las Águilas. Lo he invitado para mirar un poco lo que está pasando en esa zona de tanto interés para toda la población dominicana. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Retornamos en un instante luego de los comerciales. La industria nacional avanza y en el MIC queremos que seas parte de este desarrollo. Hemos creado el primer newsletter de la industria nacional, a través del cual podrás recibir cada semana actualizaciones sobre lo que estamos haciendo para reactivar la economía. En el nuevo newsletter MIC te informamos cómo estamos aportando a la economía nacional. En el MIC estamos cambiando. El mundo está cambiando, siempre lo ha hecho, ahora más deprisa. Nuevos retos y oportunidades nos desafían. Por eso el Infotep está convocando a su primera consulta nacional sobre el futuro de la formación técnico-profesional en la República Dominicana. Queremos escuchar. En el Infotep valoramos tu opinión. ¿Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional? Acortando las distancias. Llegando a donde te esperan. Ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Royal Lavandería reinaugura su primer local, ubicado en la Doctor de Filló frente a Dumé. En Royal usted encontrará expertos sastres y modistas para toda clase de detalles y alteraciones de su prenda de vestir. Recuerde que por cada traje que limpie, le lavamos 2 corbatas gratis. Vista bien, luzca elegante. Venga o llame a Royal Lavandería con el servicio a domicilio gratis que ya usted conoce. Somos expertos en limpieza y empaque al vacío de trajes de novias. 20 sucursales convenientemente localizadas. Avenida Bolívar, Cascue, Rómulo Betancourt, Avenida Tiradentes y en la Carlos Pérez Ricard, esquina central, Arroyo Hondo Segundo. Royal Lavandería. Me complace compartir con todos ustedes una entrevista con el periodista Carlos Julio Félix, a quien he invitado en el día de hoy para mirar un poco el desarrollo actual de Pedernales. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos Julio? Muy buenos días, Dania. Estamos bien, gracias a Dios. Espero que ustedes la hayan pasado también llenos de felicidad en el programa, ¿eh? Así muy. Luego de unas vacaciones estamos retornando justamente en el día de hoy para poder poner nuestro acento de información a nuestro espacio. Quisiera comenzar esta entrevista del día de hoy preguntándote, tú que sabes tanto de Pedernales, ¿cómo está tu pueblo en este momento que tiene todos los ojos del país encima? Y además tú has pedido al Estado, al gobierno, que acelere los motores porque no se ven muchos trabajos en Pedernales. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Bueno, en Pedernales la pasamos bien. Raras veces yo he visto que en Pedernales y en muchas partes del país dice, la pasamos bien. En Pedernales la pasamos bien en términos económicos porque entró un dinerito. Entró un dinerito en el sentido de que los famosos ocupantes, que no son ocupantes, de las tierras que tienen que ver con el desarrollo de Pedernales, se habla de que se le ha entregado unos 100 millones o más de pesos. Eso más los movimientos que provocó el gobierno hizo que las navidades se notaba el movimiento en Pedernales.
y además la pandemia no había dado tan fuerte en Pedernales. De manera que estábamos ahí y la pasamos con alegría. Yo estuve, por cierto, en Pedernales, me pasé esos días que siempre lo hago. No hay algo que yo no me pase en Pedernales. Así que la pasamos muy bien en Pedernales. No tuvimos percance, no se produjo lo que siempre hacían antes, que estallaban algunas botellitas por de la alegría y todo eso. No hubo balas perdidas como en algunos lugares. En Pedernales la pasamos muy bien, gracias a Dios. Sí. Pues profundízame un poquito sobre lo que hablas en torno a los pagos que se le han hecho a ocupantes de tierras que han sido ya favorecidos con este dinerito que me imagino se está notando en la mejoría de Pedernales, en las mejorías a las casas. ¿Qué ha pasado con esto? Sí, bueno, ocurre que los ocupantes de la tierra que tienen que ver con el desarrollo de Pedernales, fundamentalmente la parte de una parcela que le llaman la 4015 por ahí, porque es mucha tierra que hay en Pedernales. Estamos hablando de que Pedernales es una provincia de más de 2.000 kilómetros cuadrados. Eso es mucho territorio. Pero bueno, hay una gran parte, se estima que el 68%, que son áreas protegidas, que en este caso corresponden al Parque Jaragua y al Parque Bauruco. Pero la gran llanura que está desde el puente de Cabo Rojo y toda la zona de Cabo Rojo hasta el pueblo de Pedernales, eso es una llanura inmensa. Se puede decir que ahí en esa enorme llanura cabe prácticamente el Distrito Nacional. Entonces, bueno, hay una gran parte de esas tierras que estuvieron desde hace más de 20 años, producto de la litis de la tierra precisamente, estuvieron en una situación de dificultad. Primero, porque habían personas con grandes poderes que la habían obtenido de manera fraudulenta, podemos decir, y segundo, los ocupantes que nunca la ocuparon. Pero a esa gente se le ha entregado dinero, falta todavía mucho dinero por entregarse, y se ha entregado, se estima que alrededor de 100 millones de pesos a esas personas que son ocupantes de esas tierras. Nada, esa es la situación. Vamos a ver ahora qué va a pasar. En la parte de lo que es el proyecto Cabo Rojo no tiene mayores dificultades, porque acuérdate que la parte de Cabo Rojo era una concepción a la Aluminium Company of America, Alcoa, y después pasó a Ideal Dominicana, luego pasó a Cementos Andinos, y hay una concepción ahora que la ha adquirido el empresario Pepín Corripio y que ha dado facilidades con el asunto del puerto y todo esto. Y ahí es donde se va a desarrollar el proyecto Cabo Rojo Pedernales, o Cabo Rojo, mejor dicho. Ese es el proyecto Cabo Rojo, que está mediante la modalidad de alianza público-privada. El desarrollo de Pedernales va a ser en base a esa modalidad. Y la otra parte ya corresponde a las tierras que van hasta el pueblo de Pedernales, que ya esas son otras parcelas, pero que también en algún momento estuvieron en liti, que está ya en la solución, por supuesto, y falta por completar algunas situaciones con algunos ocupantes. Sí. Pero bueno, lo que va para Pedernales, lo que se espera en Pedernales es algo muy grande. En principio la gente no lo ha entendido mucho porque dicen que ya quieren ver todo de una vez, pero parece que eso tiene un proceso. Y yo he pedido, por cierto, al presidente de la República que pise el acelerador en este año con respecto a lo que es el desarrollo de Pedernales. ¿Qué cosas, por ejemplo, yo pienso que debe pisarse el acelerador? Bueno, se está construyendo los tramos carreteros que son el que va desde Barahona hasta Enriquillo, que fue el último que concedieron a una firma privada, y ahí no se ve mucha actividad. Si ahora en estos días se ha activado, ha sido quizás producto del mismo planteamiento que hicimos. Pero en el tramo de Enriquillo, fundamentalmente a Juancho, que está ahí en frontera con Enriquillo, hasta Pedernales, que es otra concesión que se le ha dado también a una firma de ingenieros. Esa es la que va más avanzada, pero nosotros notamos pocos equipos ahí.
se ha trabajado, pero se nota poco equipo. Y después de esta declaración, hemos visto que el gobierno ha emitido alguna declaración y algunos técnicos estuvieron en la zona de de Sansón, que pertenece al municipio de Oviedo, provincia de Pedernales. Y entonces ellos han dicho, si lee la información, notará que en términos prácticos no hay nada tampoco. Lo que hay es los estudios para la ubicación y los límites de lo que va a ser la ubicación del aeropuerto internacional de Pedernales, que no va a ser en el mismo Cabo Rojo, sino que es un aeropuerto nuevo, porque Alcoa Exploration Company había hecho un aeródromo, y ese es el aeródromo que está funcionando con respecto a Pedernales desde el año 58 hasta la fecha, que fue, por cierto, fue reasfaltado, se puso en muy buenas condiciones, pero no tiene terminal. Se puso en buenas condiciones la autopista, está muy buena, pero incluso el cruce de animales y todo esto no es el aeropuerto que realmente se va a hacer para desarrollar a Pedernales en términos de lo que es el desarrollo ecoturístico, pensando en el aspecto internacional, sino que ese aeródromo de Cabo Rojo va a servir para las operaciones de personas que quieran ir desde cualquier punto del país, digamos de Punta Cana, del Este y todo esto, más los inversionistas que quieran ir con mucho más facilidad y más rapidez. Bueno, están esas facilidades, pero lo que va a ser el gran aeropuerto internacional de Pedernales va a estar ubicado en la Sabana de Sansón. La Sabana de Sansón está en el poblado de Manuel Goya, que pertenece al municipio de Oviedo. Es una llanura, una de las llanuras más extensas de la República Dominicana. Es como la sexta llanura más grande de la República Dominicana. Yo calculo que debe tener algunos 15 kilómetros de longitud. Imagínate lo que son 15 kilómetros de longitud por algunos 10 kilómetros de ancho hacia la parte de la montaña, pero se supone que se va a usar más lo que va a ser la parte sur, que era donde estaban los proyectos de sisal, y que se cultivaba también sorgo, porque esa llanura de Oviedo era productora de sisal, sábila, que es materia prima para los productos de ustedes, las mujeres, el champú y el rizo, todo eso. Bueno, ahí se cultivaba eso. Y se cultivaba también el cereal que es el llamado el sorgo, para productos de animales, alimentos de animales y todo esto. De manera que esa zona que estaba ahí y que pertenecía al Instituto Agrario Dominicano, creo que se distribuyeron a parceleros. Entonces ahora estarían resolviendo esa situación y ver el asunto de la ubicación y todo esto, pero terreno sí hay, llanura sí hay para lo que es el Aeropuerto Internacional de Pedernales. Lo que estamos esperando entonces, bueno, esos son estudios, esos son en términos prácticos. Tú vas y tú no encuentras los tractores que están trabajando ya en lo que es la pista, sino que están en la ubicación, los estudios, los límites, el ancho de la pista y el largo. Se estima que el largo sería de unos 3 kilómetros aproximadamente y el ancho de aproximadamente unos 50 metros, más o menos, de ancho. De manera que vamos a tener ahí un aeropuerto con buen espacio, y un aspecto muy importante es que esa zona está totalmente deshabitada, y al estar totalmente deshabitada se va a partir de cero. Ocurre precisamente en términos generales con lo que es el desarrollo ecoturístico de Pedernales, que se va a partir de cero. En Pedernales se va a hacer lo que, como dicen por ahí, lo que Dios manda, lo que el gobierno ha planificado, lo que el Estado ha planificado para que vaya a Pedernales con todas las de la ley. Otros aspectos están relacionados con infraestructuras como son, por ejemplo, las carreteras que van dentro del proyecto de Cabo Rojo, o sea, dentro de lo que el espacio que ocupaba Alcoa Exploration Company. Eso va a incluir los ramales de carretera que va desde la nueva carretera que se está haciendo
para entrar a Cabo Rojo, y entonces tendría también una carretera principal que va hacia el centro de Cabo Rojo. Otra va a ir por los lados de donde está la cantera de piedra caliza, porque es una zona también rica en piedra caliza, que es donde operaba la cementera de Pedernales. Sí, Carlos Julio. Una carretera que va desde Cabo Rojo, pasando por lo que es la cueva, cerca de la cueva, lo que existe ahora, y va a caer por la parte de arriba, de manera que cuando uno llegue a la parte de arriba, a la meseta, a una mesetita que hay, y ahí va a alcanzar de manera impresionante, se va a ver lo que es la Bahía de las Águilas. Ahora se ve cuando tú llegas, cuando llega al punto donde ya empieza la bahía, pero cuando se haga la carretera que se está proyectando por arriba, entonces ahí va a impactar más la vista de Bahía de las Águilas. Carlos Julio, ajá, te propongo una pausa para que continuemos esta conversación. No se vayan. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Adelante. Estamos conversando en el día de hoy con Carlos Julio Félix, tratando sobre el tema de Pedernales. Y justamente hubo algo muy positivo esta semana, Carlos Julio. La aprobación del fideicomiso de Pedernales. ¿Qué te inspira esta decisión? Bueno, que eso está dando mayor seguridad a los proyectos de Pedernales, a lo que va a pagar Pedernales, al gran desarrollo de Pedernales. Y eso es ya lo que respecta a la base en términos legales. Eso es sumamente importante, porque esas son de las cosas que no se ven. Eso tenía que ser refrendado por el Congreso Nacional y ha sido aprobado en la Cámara de Diputados durante la semana. De manera que todo eso indica que ciertamente vamos para adelante, vamos afianzando cada vez más lo que va a ser toda la parte estructural desde el punto de vista de lo jurídico, para que no haya ningún inconveniente. Porque va a ser en la modalidad alianza público-privada, y en ese sentido debo destacar el trabajo inmenso, sistemático, permanente que están haciendo fundamentalmente la Dirección de Alianza Público-Privada que dirige Sigmund Freud. Es un joven sumamente capacitado. Estuvo en Pedernales presentando allá a los grupos representativos de Pedernales, al clúster de Pedernales, a los organismos, a la parte organizada de Pedernales, a los grupos ecológicos, a las autoridades locales. Presentó el proyecto de alianza público-privada de Pedernales, lo explicó sumamente bien, una persona con una capacidad extraordinaria, con mucha formación, incluso con mucha formación humana. Me parece que está haciendo un buen trabajo. Carlos Peguero también del Ministerio de Turismo está haciendo también otro trabajo sumamente interesante. Están trabajando muy bien en lo que respecta a la organización de lo que va a ser el desarrollo de Pedernales. Sí. Quiero preguntarte ahora sobre los fuegos forestales que han estado ocurriendo en la sierra de Bauruco, que está muy próximo a Pedernales. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Sí, bueno, he visto incluso que vía satélite se alcanza a ver lo que son los efectos de estos incendios, que está afectando la parte más o menos occidental de lo que es la sierra del Bauruco. Y es preocupante por dos razones. Primero, porque en esa parte se concentra lo que es la producción del agua, proviene de ahí, de esa zona. Es decir, el río El Mulito y el río Pedernales, que es internacional, más el río de Aguas Negras, hay otros afluentes también, se concentran en toda esa zona. Entonces, si afectan esa parte de la sierra, obviamente que afectaría lo que es la producción del agua. Y recordemos que los proyectos de desarrollo de Pedernales dependen en gran medida de lo que es la producción de agua de esa zona. Estamos hablando del río El Mulito, por ejemplo. Por eso el gobierno, el Estado, ha puesto interés y ha desarrollado proyectos de reforestación en esa zona. Entonces, lo que estamos haciendo con las manos, como dicen, se está desbaratando con los pies. Y lo que me preocupa es que dicen que esos incendios son adrede, que lo estarían haciendo algunas personas en represalia porque le han pedido de que trasladen su ganado. Entonces, pienso que
Lo primero, la prioridad sí es apagar los fuegos, pero eso tiene que tener consecuencias legales. Hay que aplicarle la ley a las personas que están cometiendo ese crimen forestal. Eso es un crimen a la naturaleza, es una parte muy sensible, porque Pedernales tiene, lo único que justifica que en Pedernales se desarrolle el ecoturismo es precisamente que tiene dos parques nacionales trascendentales, como el Parque Jaragua, que es el principal del sistema de áreas protegidas de la República Dominicana, y el Parque Bauruco, que lo comparten las provincias de Barahona, Pedernales e Independencia, con una de aproximadamente 800 kilómetros cuadrados. Es decir, que estamos hablando de mucho territorio en esa sierra, una sierra sumamente importante porque yo la defino como que es la sombrilla hídrica. Sí. Acumula todo el agua que va cayendo y entonces eso tiene sus efectos en esas tres provincias. Por ejemplo, la parte de Polo, lo que es, Juancho, porque Pedernales tiene mucha agua subterránea y esas aguas precisamente la va acumulando la Sierra del Bauruco y la va drenando hacia la parte baja. Y ocurre también con aquel lado de Barahona, ocurre también con el lado de la provincia de Independencia, en el lado de Duvergé, el río Las Damas. Es decir, el río Las Damas se alimenta precisamente de la Sierra del Bauruco. El río Las Damas, que tiene una hidroeléctrica en Duvergé que genera unos 8 megas aproximadamente y que ha sido una de las represas muy importantes de esta zona. También está el tema de que las aguas que van hacia Barahona, como es el río Virán y otras partes de la zona, también se alimentan de ahí. Es decir, que no solo está beneficiando la Sierra del Bauruco, no solo beneficia a la provincia de Pedernales, sino también a Barahona e Independencia. Y por consiguiente, nosotros tenemos que abrazar, y cuando hablo de nosotros me refiero a toda la región Enriquillo, tenemos que abrazar el tema de protección a esos recursos, fundamentalmente a la Sierra del Bauruco, al Parque Jaragua y a otras áreas sumamente importantes de esta región. Sí, hay dos temas conexos a lo que estamos tratando que yo quisiera que tú enfocaras. El tema de la presencia haitiana que se cree que pudiera estar incidiendo en estos fuegos forestales y la carencia de servicios eficientes de extinción de fuego por parte de medio ambiente. ¿Cómo lo ves? Mira, por la parte de la extinción, tú sabes que cuando se producen este tipo de eventualidades, siempre van de otras áreas. Y existen también los bomberos forestales. Y también hay que decir que en términos generales el Ministerio de Medio Ambiente está haciendo un buen trabajo. Porque el ministro de Medio Ambiente incluso se traslada rápidamente a donde están esos incendios. El problema es que no hay consecuencia. Yo te pongo un ejemplo. En una parte de Villa Altagracia se produjo un corte de madera en un área muy sensible de la zona de Villa Altagracia. Y bueno, se tomaron las medidas desde el punto de vista de parar esto, ¿verdad? Y de reforestar otra vez y de empezar a reforestar. Pero en términos legales, yo no he oído consecuencias de que se le ha aplicado la ley medioambiental a esas personas. Entonces, es seguimiento en ese sentido también. Y es en ese aspecto que yo creo que debe ocurrir lo mismo de la parte de la Sierra del Bauruco, que debe tener consecuencias, debe tener régimen de consecuencia. Los que han cometido delitos deben apresarlos y deben pagar por esos delitos ambientales. En eso es que yo veo que el Ministerio de Medio Ambiente no ha sido lo suficientemente férreo en tomar estas decisiones. Pero desde el punto de vista de la prevención y de la extinción de incendios son sumamente activos. Una de las partes que ha sido muy afectada ha sido la zona de Pelempito, que ha sido afectada por muchos incendios forestales. Es una parte sumamente sensible, es un atractivo turístico impresionante. La olla de Pelempito, como tú sabrás, tú has ido, que está a 1500 metros sobre el nivel del mar, y entonces tú ves esa fosa que tiene unos 200 kilómetros de diámetro compartido entre las tres provincias que te he mencionado, Barahona, Independencia y Pedernales, y que tiene una profundidad de 1,5 kilómetros aproximadamente, después que tú estás allá arriba, en la cúspide. Y toda esa zona, desde el hoyo de Pelempito
hasta lo que es Rabo de Gato y Puerto Escondido, todo eso es pino, 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 y es la parte más virgen que tiene la Sierra del Bauruco en lo que respecta a la parte dominicana. Ahora, ciertamente, toda esa zona de por ahí, desde Los Arroyos, Mencía, Aguas Negras, La Altagracia, todo lo que es la parte rural de nosotros, está ocupada en gran parte por haitianos y la producción se involucra. Bueno, hay localidades como Los Arroyos que tú encuentras de 100 personas, tú vas a encontrar 90 o más haitianos. Ya. Y algunos 5 o 10 dominicanos, como mucho, como mucho. Por consiguiente, en esa parte, los haitianos están afectando, no solo del lado de ellos, que ya lo extinguieron totalmente, Bien, sino sí. la parte de nosotros, pero de lo que es la parte nuestra, tú puedes tener la seguridad que detrás de cada acción de deforestación hay un dominicano que está mandando a hacer esta situación para siembra, para ganado o para lo que sea. Así es. La zona hay que seguirla protegiendo bastante porque es una zona altamente sensible y además porque está el río Pedernales, que es internacional, y el río El Mulito, que es un afluente que tú has ido y hay mucha gente que conoce perfectamente de lo que estoy hablando, que es impresionante desde el punto de vista de su elegancia, desde el punto de vista de la calidad del agua. Bueno, incluso ahí se practica en la cuenca un deporte muy especial que van algunas personas a practicar. Retornamos con todos ustedes luego de una pausa comercial. No se vayan. Estamos conversando en el día de hoy con el periodista Carlos Julio Félix. Para mí, el verdadero guardián de Pedernales y de Bahía de las Águilas, porque lleva muchos años de defensa de esa zona y de sueños de que logre llegar el desarrollo que anhela toda la gente que ha nacido y que vive en Pedernales. Y justamente yo quisiera que ahora enfocáramos en la realidad actual de Pedernales, de qué vive la gente, cuáles son sus principales carencias. ¿Cómo ves tu pueblo, Carlos Julio? Bueno, Pedernales está viviendo prácticamente es de la zona franca. Una zona franca que está operando desde los años 90 aproximadamente, más el comercio con Haití, el mercado binacional, fundamentalmente de esto, la pesca, por supuesto, porque Pedernales es muy productora de pescado, incluso abastece el mercado del este, Punta Cana y parte de Santo Domingo. Hay mucha producción en Pedernales de pescado, eso ha sido tradicional y en la medida en que va avanzando la tecnología y la facilidad se va haciendo cada vez mayor ese negocio. Por eso las personas que están trabajando en lo que va a ser el desarrollo de Pedernales están trabajando también esa parte muy importante. Y la producción agrícola, que no es muy grande, pero está en la parte sí grande, es la producción agrícola desde el punto de vista del aguacate Hass fundamentalmente, incluso para exportación. ¿Qué otro aspecto? Bueno, están por supuesto los pequeños empleos públicos, es decir, la gente vive también de esto, más el negocio, los colmados, los supermercados. Cada vez más este sector se está haciendo mayor, va creciendo porque hay más afluencia de personas que se están yendo a vivir a Pedernales, producto de lo mismo que se espera para Pedernales. Se ve que los negocios también estaban avanzando, tanto los negocios de comida como de bebida. Se nota un Pedernales que va creciendo, diferente, ¿no? Y por supuesto que está la actividad turística fundamentalmente los fines de semana y eso ha hecho también que crezcan el número de habitaciones. De manera que se nota cierta actividad en Pedernales, pero no es todavía, por supuesto, lo que se espera y lo que se desea en Pedernales. Lo que sí se nota es un interés por Pedernales desde otras partes de la región y del país, de gente que empiezan a ir a Pedernales, que están poniendo negocios. Digamos, para que tengas una idea, antes iban a comprar la cerámica, se concentraba el negocio para las construcciones en Barahona, pues ya no. Y casi todo lo que comprábamos en Barahona ya lo estamos comprando en Pedernales. Es decir, que Pedernales es un pueblo que sigue creciendo, se ve que va avanzando, se está haciendo un poco más seguro económicamente, por supuesto, no como
el Pedernales de aquella vez que teníamos, de Alcoa, que aunque tenía dificultades para adquirir esos productos, pero la cantidad de personas que trabajaban en Alcoa, para la cantidad de personas que existían en la provincia, eran muchas y sobre todo, muy bien pagadas. Entonces, uno aspira a retornar a una situación parecida a eso, a que la gente se sienta mucho más segura económicamente. Sí. Justamente el 21 de enero se van a celebrar las fiestas patronales de Pedernales. ¿Me hablas un poquito de eso? ¿Qué significa para el pueblo este festival de actividades? Sí, las fiestas patronales se celebran el 21 de enero en Pedernales, aunque siempre se hace una semana y a veces una semana más de celebración. Probablemente por el tema de la pandemia no se vayan a hacer las grandes celebraciones porque ahí se juntan miles de personas en el parque y probablemente eso van a tratar de controlarlo. La iglesia tiene, por supuesto, su programación que ya la ha dado a conocer públicamente y esto es desde la misma fundación de la colonia de Pedernales. En el 1927, el entonces ministro de Agricultura, Rafael A. Espaillat, llevó la imagen de la Altagracia a Pedernales. Y entonces, a partir de ahí, ya las patronales de Pedernales es precisamente en honor a la Virgen de la Altagracia, que por supuesto también así se llama nuestra parroquia, la parroquia Nuestra Señora de la Altagracia. Repito que se van a hacer algunas actividades, mayormente las actividades de la iglesia son intocables, se hacen tomando en este caso el protocolo del lugar y hay una comunidad que le llaman la Altagracia también, que es el distrito municipal José Francisco Peña Gómez, que está en la parte alta de la ciudad, está en la Sierra del Bauruco y ahí también corresponde la celebración de las patronales, por eso la iglesia va también y hace celebraciones ahí. El 22, el 21 termina las patronales, pero el 22 se van a llevar la ceniza de un párroco que fue muy activo en Pedernales y que creó un boom en el país por enfrentar el problema del contrabando del azúcar, que se llama Raúl Pérez Ross, que fue sustituido por el padre Abelino Fernández. Entonces, el padre Raúl Pérez Ross enfrentó la situación de contrabando en Pedernales, de ahí surgió el fenómeno Candelier, ¿verdad? Y luego, entonces, lo sustituyó ya, después que se fue, el padre Abelino Fernández, que también falleció. Entonces, el padre Abelino Fernández, recuérdate que fue también el que enfrentó la situación de un inversionista que creó grandes problemas en Pedernales, que se manejó muy mal, que fue Marchena, que también falleció. De manera que estamos tocando parte de la historia reciente de Pedernales. Ha sido un pueblo sumamente importante desde el punto de vista de que ha tenido fenómenos sociales sumamente importantes, producto precisamente de las debilidades que ha tenido en términos económicos y cómo la gente ha buscado alternativas y las luchas que se han librado en Pedernales en términos generales. Una parte que vivió Pedernales muy organizada, muy bien, sin mayores conflictos, fue cuando asistió Alcoa Exploration Company, que fue desde las exploraciones en 1945 hasta durante la explotación, que fue la década de los 70, los 60 y los 70, que fueron las épocas de bonanza, pero se fue finalmente en 1983 por la recesión del mercado del aluminio fundamentalmente. Así es. Háblame un poquito más del padre Pérez Ross. ¿Cuál es la importancia histórica de su lucha? Mira, cuando se fue el Alcoa de Pedernales, entonces el pueblo cayó de las bonanzas, de la riqueza, de una empleomanía segura, de un pueblo seguro económicamente, a un pueblo inseguro económicamente. La gente en Pedernales decíamos que las minas no se acababan, pero no calculábamos que iba a entrar en recesión el mercado del aluminio a nivel internacional. Acuérdate que se demandaba mucho aluminio cuando la conquista del espacio, el tema de la Guerra Fría, el asunto de la guerra de Vietnam y todo eso, se demandaba mucho aluminio. Alcoa tenía aluminio en Surinam, Belice, Jamaica y República Dominicana, que en este caso era Pedernales. Y entonces, bueno, se retiró de Pedernales. Y entonces, al caer
el Alcoa en Pedernales ya se dependía nada más del negocio prácticamente, bueno, del negocio de la piedra caliza, que era muy mínimo, que era para no dejar ya en el suelo totalmente a Pedernales, y entonces empezaron el asunto del tema del contrabando. Hubo un tema de contrabando que fue cuando el profesor Ruperto Volque Medrano, un gobernador de Pedernales, que en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández había denunciado un contrabando de azúcar en Pedernales, y yo recuerdo que quien le daba seguimiento a este tema era Ramón Emilio Colombo, un cronista espectacular de tu generación que tú conoces muy bien, en el periódico El Sol, y llegó a hacer varios trabajos sobre esto. El presidente había reaccionado diciendo que no había contrabando, que eso era una fantasía. Con los sectores que se vieron envueltos en el conflicto, el sacerdote, los mismos que estaban divididos de la iglesia, todo el mundo se abrazó, él ofició la misa, y él fue donde cada uno de los feligreses, donde cada uno de los presentes, abrazarlo. Fue un enorme abrazo de paz. Las cosas terminaron en paz, por supuesto. Yo pienso que él se fue satisfecho desde el punto de vista de lo que logró en Pedernales, que evitó que Pedernales cayera en situaciones sumamente difíciles, y también que logró la armonía y la paz. Candelier llegó a ser jefe de la policía, fue a Pedernales, incluso regaló las luces del play de softball, se jugó por primera vez con luz en el play de softball, y la historia ha sido muy bonita. Eso es lo que esperamos, que el pueblo siga en armonía, que siga en paz, que siga en tranquilidad. Necesitamos más unión que nunca, y eso lo dije en la reunión donde fue Sigmund Freud. Dije, los pedernales necesitan más unión que nunca para que se den estos proyectos de desarrollo que implementa el gobierno del presidente Luis Abinader. Que hay que conocer que aunque el presidente de la República, Luis Abinader, es quien va a lograr el sueño finalmente que queremos todos los pedernales por lo que se ve, hay que reconocer que también los otros gobiernos, como el gobierno del presidente Fernández, mostró interés en solución a la litis por la tierra, y también el expresidente Danilo Medina dio continuidad a eso. Que bien, hay que decir... Julio, sí. Ajá. Te propongo una pausa y retornamos con la conversación tan interesante de hoy. Vamos a conversar. Ah, cómo no, con muchísimo gusto, cómo no. Estamos conversando en el día de hoy con el periodista Carlos Julio Félix. Yo quiero que él nos dé información sobre un proyecto que se llama Bucanye. ¿De qué se trata este proyecto para Pedernales? El proyecto Bucanye, hay dos proyectos fundamentales en Pedernales. El proyecto que entra en alianza público-privada, por supuesto, de Cabo Rojo, donde va a incluir incluso aspectos muy importantes desde el punto de vista de la calidad. No va a tener una densidad poblacional muy grande. Son especies, ya lo presentaron, de unos ecologists con buenos distanciamientos. Se va a usar también lo que son los hoteles, dos fundamentalmente. Hay uno que está en el final de Cabo Rojo, donde están los arrecifes, que es una obra arquitectónica impresionante, que era el residencial de los ejecutivos de la Alcoa Exploration Company, del señor Pat Hewson, el señor Cáceres, y de toda esa. Era un residencial. En esa zona incluso piensan instalar un parque acuático. Va a ser algo único en la República Dominicana. Y cuidado. Y entonces, eso es en la parte de Cabo Rojo, que se va a extender desde esa parte de los arrecifes, siguiendo todo el litoral de Cabo Rojo hacia Pedernales, que incluirá también lo que es el muelle de Cabo Rojo, que ahora se está usando para exportación de bauxita, pero que ya en algún momento ya no se va a exportar, ya no va a funcionar desde el punto de vista de la minería. Yo calculo que, según se explicó, de algunos 3 años en adelante. Pero lo que siempre he dicho, que desde Cabo Rojo hasta Pedernales, todo es playa. Todo es playa. Estamos hablando de 20 kilómetros de playa. Entonces, la zona de Bucanye está pegadito del pueblo de Pedernales, con una arena blanquita, impresionante. Nosotros, cuando niños, íbamos a esa zona que tiene también manglares, y se supone que deben conservar esa parte de los manglares, porque repito que lo único que se justifica que haya un ecoturismo es que hemos sabido conservar y que se continúe la conservación como parte de los atractivos de esos proyectos. Entonces, bueno,
ahí en esa zona, que es la más cerca de Pedernales, del pueblo de Pedernales, ahí se van a instalar hoteles. Creo que son unos españoles que van a instalar ahí hoteles con muchos atractivos. Tienen un espacio enorme, grandísimo, para hacer todo lo que se desea y como Dios manda. Ese es el proyecto Bucanyé, que va a ser el que quedaría más cerca de Pedernales, porque incluso conectaría con lo que sería el malecón. El malecón iría desde la parte de Pedernales, algunos hablan que buscaría hacia la boca del río, hacia acá, hacia el este, y se desarrollaría fundamentalmente desde la avenida Duarte con los grandes atractivos, desde la avenida Duarte hasta todo lo que fue una parte, siguiendo el Faro, siguiendo una parte que se conocía como Típico Carey, que era un restaurante que no existe ya, era enorme, era bonito. Y entonces se iría por toda esa costa hasta unos 2 kilómetros o más aproximadamente. Toda esa zona es la zona que sería de Bucanyé, donde se piensan instalar esos nuevos hoteles, y serían los hoteles importantes que tendríamos cerca del poblado de Pedernales, porque Cabo Rojo ya está a unos 20 kilómetros y tanto más o menos del pueblo de Pedernales. Y entonces, pensando en Cabo Rojo y la actividad en Bahía de las Águilas, más el aeropuerto internacional, diríamos entonces que la provincia va a tener un gran impacto desde el punto de vista del ecoturismo. No la provincia, yo diría que la región, porque eso va a provocar que también haya un efecto dominó hacia Barahona. Por supuesto, parte de los arreglos de la carretera, el presidente ha tenido muy buena idea, porque incluso cuando él habla de lo que es la circunvalación Peravia o Baní y la circunvalación Asua, resolverían un problema de tiempo para llegar a Barahona y a Pedernales. A Barahona la colocarían a 1 hora y tanto y a Pedernales a 1 hora y tanto. Ahora estamos, es decir, que colocarían a Pedernales desde la capital máximo 3 horas y media, y es fabuloso porque ahora se está haciendo casi en 6 horas, 5 horas y tanto, casi en 6. Así es. Y háblame un poquito de la bibliografía que has desarrollado durante estos años sobre Pedernales y sobre sus maravillas. La bibliografía desarrollada en Pedernales fue, obviamente, mi primer libro, que se llama Historia de Pedernales, que fue tirado en la editora de Coco, y que el Nuevo Diario también, porque yo trabajaba en el Nuevo Diario, también nos ofreció algunas facilidades para esa publicación. Muy, muy importante, porque ahí están los testimonios de los fundadores de Pedernales, y murieron todos. Todos los fundadores de Pedernales, los colonos de Pedernales murieron, incluyendo la primera colona. Y ahí estuvieron entrevistados todos. Ese libro para mí tiene una importancia extraordinaria. Yo espero que se siga conservando en la Biblioteca Nacional, donde lo llevé, por supuesto, por asunto de ley. Y entonces hubo otros libros como Pedernales en un rincón del Caribe, que ya es un poquito más amplio, mucho más avanzado. Está también Pelempito, la maravilla de Pedernales, que trata sobre el área, el atractivo que está en la Sierra del Bauruco. Está también Imágenes de mi región, que fue uno de los libros que más impactó, porque se vio como especie de una guía turística que arrancaba en Asua, seguía por la zona del valle, que son San Juan y Elia Piña, y continuaba por la región Enriquillo, Barahona, Bauruco, Independencia, y a donde yo quería llegar, a Pedernales. Eso fue un libro full color que impactó muchísimo. Y luego están otros libros, que está, por ejemplo, en La frontera de la isla compartida. Eso es lo que respecta a la bibliografía de interés para esa zona, porque están también los libros de televisión. Hay 2 que usó la universidad como libro de consulta: La noticia del reportaje en televisión, manual de teleperiodismo y todo eso. Pero para no cansarte el cuento, el último gran libro, el más reciente de todo, fue entonces sobre la región sur en sentido general. Hubo uno también que fue Haití entre la sangre y la invasión, que fue sobre la crisis haitiana, tocado desde el punto de vista del interés de la República Dominicana y el papel de Balaguer en aquellos tiempos y de los gobiernos dominicanos en sentido general. Pero repito que el libro que más
está hecho pensando en la proyección ya del sur en sentido general, fue el sur más de 1 millón de palabras, que tiene 500 y tanto de páginas, que tiene 400 y tanto de fotografías full color, de las que identifican a cada una de las provincias. Por ejemplo, San Cristóbal, en lo que es el ingenio Nigua, lo que es el puerto, lo que es la toma, en fin, lo que es el monumento a la Constitución. En Peravia, lo que son las dunas de Baní, lo que son las playas de ellos, y el aporte desde el punto de vista de las represas. Nizao, su riqueza, el dulce, los mangos de Baní. Entonces, Azua con su gran riqueza de la producción agrícola. Recuérdate que Azua era, ya tú sabes, pero a partir del gobierno de Antonio Guzmán y la gestión de Hipólito Mejía como ministro de Agricultura, se hizo de Azua otra cosa. Está también la parte de Peralta en Azua, que es muy rica desde el punto de vista de la producción del café. Y entonces voy a la región del Valle, la religiosidad popular de San Juan de la Maguana, la producción del arroz, en fin, la zona de la riqueza histórica de Elías Piña, y natural también, lo que es el Cerro San Francisco de Asís, lo que es el Reloj de Sol, lo que es la iglesia de Mampostería en Bánica, y luego lo que es el lago Enriquillo, la María, la Bahía, en la parte de Bauru, Independencia, las aguas azufradas, los Diablo Cojuelos de Cabral, lo que es María Montés, Casandra Davidó, en fin, y cuando llego a Pedernales, imagina. Bien, pues con esta ilusión con la que hablas, vamos a despedir este programa tan especial que hemos realizado en el día de hoy sobre Pedernales, esperando que el sueño que has acariciado tantos años se haga realidad y que se haga realidad pronto. A ustedes queremos agradecerles por haber participado en esta entrevista a Carlos Julio Félix y esperarlo la próxima semana. Hasta entonces.